Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este lunes, iniciando esta semana, dándole gloria al Señor, honra porque Él es grande y poderoso. Porque ayer tuvimos un culto glorioso y nos gozamos en el Señor. Vamos a darle gracias al Padre. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a tu trono, Señor, para alabar tu nombre, para darte gracias por todo lo que nos has dado, tanta bendición, tanta provisión, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando, Padre Santo, que nos sigas hablando a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a seguir adelante. ¿Se acuerdan que el viernes pasado dijimos que no íbamos a estar en este día en Mateo 15, sino en Marcos 7? En Marcos 7 dice ahí en el 31, y volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Levantando los ojos, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué maravilla de pasaje estamos estudiando, mis amados. Qué maravilla. Y ayer, el viernes, vimos cómo el Señor tuvo consideración y compasión. Y lo vemos aquí, cómo el Señor tuvo compasión, y hablábamos el viernes de cómo tener compasión de los que no caminan, de los que no hablan, de los que tienen dificultades, los discapacitados, los que están en hospital, los que están recién operados, y tener consideración y tener compasión. Y eso es lo que tenemos que tener, mis amados, una compasión por ellos. Y dice ahí la palabra del Señor que solamente dijo Efata, y quiere decir sea abierto. ¿Y cuántas cosas tenemos que orar, mis amados, para que sea abierto el corazón de tanta gente que no ha recibido al Señor? Y le dijo, Efata, sea abierto. Y abrió los oídos del hombre y desató la lengua, y el hombre pudo hablar claramente. Y tú y yo podemos orar por tanta gente, que sus oídos sean abiertos para que escuchen la palabra del Señor, que su lengua se desate, nuestra propia lengua, para que podamos hablar la palabra de Dios. Podemos hablar todo el día por teléfono, podemos hablar todo el día, pero cuando queremos compartir, sentimos que nuestra lengua está atada, pues tenemos que desatarla y pedirle al Señor que nos use para hablar, que nos use, mis amados. Dice en Lucas 4, 18 y 19 y el 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el Señor nos da esa libertad, nos permite poder compartir, nos permite
a nosotros poder compartir con otros, el poder hablar, que no estemos con que qué digo, que qué puedo decir, no sé cómo hablar, no sé qué decir, pero el Señor nos da la capacidad para hacerlo, nos da la capacidad. Fíjense cómo dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y nosotros podemos tener compasión de esa gente, compasión, y poder orar por ellos, orar en el nombre de Jesús, orar. Así que fue una tierna demostración de la consideración de Jesús hacia el sentimiento de otros, una lección vigorosa para nosotros los creyentes. Como el Señor lo apartó para que nadie se burlara. Este hombre había sido tan burlado. Este hombre, todo el mundo le decía el sordo, el mudo, el tartamudo, y se burlaban de su incapacidad. Y a veces somos crueles, a veces no tenemos compasión de la gente, y somos crueles con la gente. Pero el Señor nos enseña a tener compasión y a hablar con Él, hablar. Así que Él nos dijo cómo hacerlo, nos enseñó, lo hizo a un lado, le metió los dedos en sus oídos, tocó la lengua. Pero esa es una manera que el Señor tenía para él en lo particular. No que ahora, si hubiera sido públicamente, ya estuviera ahorita todo el mundo metiendo los dedos en el oído para que la gente sane, o tocando las lenguas. Pero tenemos que entender que era para el Señor, y tenemos que tener compasión de todos. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ministerio, el trabajo, lo que Jesús vino a hacer, y lo ha hecho contigo y conmigo. Vino a salvar a lo que estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos en el mundo, perdidos en religión, perdidos en mundanalidades, perdidos en el mundo. Pero vino Jesús y nos encontró, y vino a salvarnos. Y ahora quiere usarnos. Ahora quiere usarte a ti para compartir, para orar, para predicar la palabra. Para orar por ciegos, por sordos, por mudos, por los que no caminan, por los enfermos de su cuerpo, por sus enfermos en la mente. Tenemos que ayudar a los que están con enfermedades mentales, a los que están con depresión, los que están con instinto de suicidio, con los que están con todas esas cosas tan feas, que viene la voz del diablo y te dice, tu vida no vale la pena, mejor suicídate, o tu vida no vale la pena, mejor llénate de vicios, o entra en drogas, pero tenemos que entender que Dios nos liberta de todo eso. Y en Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. El Señor nos envía. Hay gente que el Señor los envió hasta el otro lado del continente. A lo mejor a ti te envía enfrente con tu vecino, o a otra ciudad, o a otro país. Pero tenemos que obedecer al que nos envió, porque nos envía con paz, con gozo en nuestro corazón, que podamos compartir lo que el Señor nos ha dado, que seamos fieles en compartir lo que el Dios nos ha enseñado. Dice también en Hebreos 13:3,
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también estáis en el cuerpo. Tenemos que tener compasión de los presos. Hay tanta gente en las cárceles, cárceles físicas y cárceles mentales. Hay gente, como les acabo de decir, que están bajo el dominio, presos de sus propios deseos. Hay tanta gente maltratada, hay tanta gente secuestrada, hay tanta gente que los quitaron de su familia y que los maltratan o los matan y luego los ponen en una bolsa de plástico. Qué dolor para las familias, qué dolor tan tremendo de no encontrar a sus hijos, de no saber dónde están, de estar siempre con la angustia de si están vivos o no están, que están maltratados. Pero Dios tiene compasión, mis amados. Hay que orar por todos esos niños abandonados en la calle, tantos niños en los orfanatorios, tantos jóvenes abandonados, tanto descuido de los padres hacia los hijos. Damos gracias a Dios que podemos orar por ellos, para que el Señor los restaure y los devuelva a sus casas y tener compasión de ellos. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor bendito, porque hemos aprendido esto de ti. Tú eres nuestro máximo ejemplo. Tú eres nuestro ejemplo a seguir. Tú eres, Señor, el que nos muestras cómo hacerlo, Señor. Tú nos muestras, Padre Santo, y queremos, Señor bendito, agradarte en todo. Agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, queremos orar por todos los que están sordos, los que no hablan, los que están en silla de ruedas, los que están, Señor, maltratados, los presos en las cárceles, Padre. Algunos, Señor bendito, tienen unas condenas tan largas que van a pasar su vida ahí. Pero tú puedes abrir esas puertas, Señor, milagrosamente a una nueva vida, Señor. Bendice a cada persona, Señor. Bendice a los que están enfermos de COVID, Padre. Sánalos, Señor. Restáuralos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Por todos los que han sido operados, Padre. Levantamos nuevamente a nuestro hermano Ricardo Martínez, Señor, a nuestra hermana Lourdes Guerrero, Señor. Por Mónica, Señor bendito. Padre Maciel, que tú la levantes de ese hospital, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que este lunes estuvimos juntos. Los espero mañana martes para que juntos sigamos estudiando algo tan importante como lo que hemos aprendido hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.